Aquí comienza Contracultura, un espacio de Tu Casa es Iglesia, una visión crítica de la sociedad en la que vivimos, donde buscamos respuestas concisas y claras bajo la luz de la palabra de Dios. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Iván González y te doy la bienvenida a este programa denominado Contracultura de Tu Casa es Iglesia. Y la razón por la cual le quisimos nombrar de esta manera Contracultura es porque creemos firmemente en que nosotros como cristianos podemos tener un papel protagónico y un papel relevante en medio de la cultura y la sociedad en la que vivimos. Porque sabemos y confiamos plenamente de que la Biblia puede tener y dar respuestas claras, contundentes y satisfactorias a las necesidades de cada una de las personas que vivimos en este tiempo de nuestra sociedad y en este tiempo de la historia. Quiero darte la bienvenida entonces y sin más preámbulos, para poder hacer este pequeño intro, quiero referirme simplemente a un libro que se llama Huyendo de la Razón, de un filósofo cristiano que vivió su ministerio lo hizo entre la década de los 50 a la década de los 80. Él se llamó Francis Schaeffer. Y en la introducción de su libro Huyendo de la Razón, él dice unas cosas muy importantes. Dice, por ejemplo, que cabe esperar de que toda persona que quiera ir a vivir a un país, pues tiene que aprender no solamente el idioma del país, sino que tiene que aprender la cultura del país si quiere realmente poderse comunicar satisfactoriamente y poder entrar en una relación de amistad y de compañerismo con las personas pues, de ese país o de esa cultura. Y en este libro, que es bastante interesante, trata también de cómo nosotros podemos, y no solamente podemos, sino debemos, entender la cultura de nuestro tiempo. Porque al poder entender la cultura en el país en el que vivimos o en la sociedad en la que vivimos, vamos a poder comunicarnos con las generaciones de esa cultura, con las personas que viven en ese lugar. No simplemente es conocer un idioma. Digamos, si tú vas, por ejemplo, a los Estados Unidos de América y vas específicamente, por ejemplo, a una metrópoli como Nueva York, pues las personas de ahí tienen una cultura específica. Y no es lo mismo compartir con las personas de Nueva York que compartir, por ejemplo, con las personas de Burkina Faso, ¿sí? En África. O sea, no es lo mismo. Por eso es algo sumamente importante en este tiempo nosotros poder entender todas las características de la cultura. Ahora, ¿qué es cultura? Cultura es todo el conjunto de creencias, el arte también entra, la moral, las ideologías que hay en esa cultura o en esa sociedad, las costumbres. Eso es muy importante también. Entonces, cuando empezamos a analizarlas, cuando empezamos a estudiarlas, entonces vamos a poder entender cómo piensa la gente. Y una de las cosas principales que tienen y que marcan la cultura de una sociedad prácticamente son 3-4 cosas. Uno, cómo ve las personas el sentido de la vida. O sea, ¿a qué le encuentran sentido cuando ellos viven, cuando ellos sueñan, cuando ellos trabajan? ¿Cuál es su sentido de vivir? Lo segundo que podemos ver es qué le da identidad a esas personas, con qué se identifican. Y esto es muy importante a la hora de entender por qué hacen lo que hacen las personas en una sociedad y por qué son lo que son. Lo otro que tenemos que ver y que es también muy importante, porque esto va a determinar las dos anteriores, el sentido de la vida y la identidad de las personas, es entender el poder de los medios de comunicación en este tiempo. Llámese redes sociales, llámese plataformas de streaming, llámese noticieros, llámese, todos los medios masivos de comunicación, porque entendamos de que estamos en una era de digitalización y todo se está digitalizando, todo se está poniendo en ordenadores y basta simplemente con mirar que, digamos, eres un seguidor de las redes sociales, ahí tú vas a publicar toda tu vida y se va a condensar en términos de digitalización. Entonces, como vemos,
Nosotros, para poder realmente ser eficaces en la transmisión de alguna idea que nosotros tenemos, de algún pensamiento, es necesario entender la cultura. De eso se encarga mucho también el marketing. El marketing son especialistas en poder entender la cultura a la cual quieren llegar con sus productos, con sus servicios, etc. Pero más que un marketing, y ahora quiero entrar, ya para terminar esta pequeña introducción, más que un marketing, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos entender entonces las cosas buenas y las cosas malas de la cultura para poder entonces llevar el mensaje de salvación, del amor de Dios, el mensaje del perdón de Dios, el mensaje del Evangelio de Jesús en este tiempo. Así que te invito a que nos sigas por esta plataforma de Spotify, donde vamos a empezar a estudiar algunas cosas de la cultura y vamos a empezar a darle respuesta bíblicamente conforme a las enseñanzas del Señor Jesucristo a esta cultura que realmente demanda muchas respuestas. Así que si quieres respuestas, si quieres realmente entender cuál es el sentido de la vida, si quieres verdaderamente tener una identidad clara, entonces te invito a que nos acompañes para hacer este estudio que vamos a realizar en Contracultura. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Contracultura, un espacio de tu Casas Iglesia, una visión crítica de la sociedad en la que vivimos, donde buscamos respuestas concisas y claras bajo la luz de la palabra de Dios.